¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y amigos, como lo vieron en el título de este video, hoy nos encontramos en un nuevo país en este canal de YouTube. Y ustedes me van a acompañar desde el primer momento. Y es que sí, nos encontramos en El Salvador, específicamente en su capital, San Salvador. Y estamos en el símbolo por excelencia ya de la ciudad, del país. Y es que nos encontramos en la Plaza del Salvador del mundo. Y es lo que vamos a hacer en esta serie de videos que vamos a estar grabando desde ahora en adelante en El Salvador y que no te puedes perder ni un solo episodio. Y para ello simplemente le tienes que dar suscribirte a este canal de YouTube, que además lo mejor es que es totalmente gratis. Tan solo le das clic al botoncito, activas las notificaciones y listo. Este lugar es tan importante que se le considera ya símbolo del país y aquí se celebran infinidades de cosas. Este es el punto de encuentro de las celebraciones más importantes y desde aquí va a comenzar este video, pero no sin antes llegar a este lugar. Y es que tenemos que partir desde Venezuela, que es desde donde nos encontrábamos en nuestra última aventura y que es mi país natal. Así que vamos para allá antes de llegar aquí. Apolito, nos vemos en unos días, papi, ¿viste? Tú no vas. Ya nos vemos. Hacia nuestra primera parada, que va a ser Panamá. Allí vamos a hacer una pequeña escala de 5 horas. Nada pequeña, pero bueno, es la única ruta que conseguí para llegar finalmente a El Salvador. Tengan en cuenta los venezolanos que están viendo este video de que a El Salvador nos piden visa para entrar. En caso de que no quieran tramitar la visa y tengan visa estadounidense de turismo B1, B2, que es mi caso, pues pueden entrar con esta visa sin problema y sin hacer un trámite adicional. De igual forma, tengo entendido que para los demás países de Centroamérica es igual. Así que bueno, eso es como yo voy a viajar. Allí voy a viajar con su pasaporte italiano, al igual que el venezolano, para poder salir. Estamos esperando que se haga la hora para comenzar a embarcar nuestro primer trayecto de vuelo. Chao, hasta luego, gracias. Chao, hasta luego. Miren, wow, qué terminal están haciendo. O bueno, ya hicieron, porque ya está operativa. Solo que hay varios locales que todavía los están abriendo, todavía los están remodelando. Aquí en el aeropuerto de Tocumen, pero está preciosa, muy bonito. San Salvador, allá vamos. Hola caballeros, bienvenidos al Salvador. Amigos míos, y cuando son las 1:12 de la mañana, les damos la bienvenida a El Salvador. Miren aquí arriba, El Salvador definitivamente pues ya oficialmente en un nuevo país, amigos míos, uno más en la lista de países, y estamos muy emocionados por conocer que miren, hemos escuchado tantas cosas de este país, hemos visto tantas cosas por internet en los últimos tiempos. O sea, quisimos venir a comprobar si todo lo que se dice en internet, si todo lo que se muestra, todo lo que se ha hablado del Salvador es verdad, tanto lo anterior como lo nuevo, todo. Venimos a comprobar todo. Lo primero que nos fijamos fue que hace calor, es como un vaporcito. Aunque sí debo decir que está cayendo un palo de agua, aunque ya está escapando un poco, pero estaba cayendo una tormenta que duramos en el aire mucho rato. Lo primero que tuve que pagar fue una tarjeta migratoria porque tengo pasaporte venezolano y estoy entrando, como les dije antes, con mi visa de Estados Unidos. Tengo que llegar comprando una tarjeta migratoria que cuesta $12 solo para mí, porque allí, como entró con su pasaporte europeo, no es necesario. La entrada fue bastante fácil, me hicieron preguntas básicas de a qué viene, cuánto tiempo se queda, dónde se hospeda y el boleto de regreso. Más nada, me sellaron, bienvenido a El Salvador y para adentro. La atención para hacer la 1 de la mañana, A1. la gente amable, Muy sonriendo, amable, todos sí, me señor. sonriendo. Miren, según la aplicación, el hotel donde nos vamos a hospedar cuesta $30 el trayecto. Es en Barceló, en la zona de San Benito. Así que vamos a ver, comparar los precios con las personas que están aquí ofreciendo los servicios de taxi. A ver si es igual, si es más barato, ya nos convendrá más. Bueno, la mejor opción en este caso fue agarrar por la aplicación el taxi, porque cuesta $30, como les dije, y lo que nos ofrecieron aquí los chicos fue de 45 hasta esa zona, así que por la aplicación nos estamos ahorrando $15.
taxi, amigos, y llegamos a nuestro hotel. ¡Wow! ¡Qué lindura! Miren qué belleza. Bueno, amigos, si les confieso, estamos agotados, pero yo les tengo que mostrar la habitación desde ya. Ya llegamos, 10:09. ¡Ey! Miren qué habitación. Miren esa enorme cama. Uf, qué gusto llegar a una habitación tan amplia, tan bonita y que se ve tan a gusto después de una maratón de vuelos. Miren lo chiquita que se ve allí allá en la entrada. O sea, yo nunca me había quedado en un hotel tan fancy, debo decirles. Realmente está muy bonito. Muy bonito, entre los hoteles más bonitos que nos hemos hospedado. Miren qué lindo está, así con un estilo muy clásico. Está lindísimo. Miren, tenemos tele por aquí, zona de minibar acá, escritorio muy importante para poder hacer todas nuestras cosas después de llegar de la grabación. La vista, no sé qué tanto se vaya a poder ver ahorita. Vamos a ver, espectacular. A ver, si seguimos por este lado, tenemos seguramente aquí para guardar la ropa. Sí, miren, tenemos batas, pantuflas, el baño. Miren qué amplitud. Bueno, miren, vamos a prender esta lucecita también. ¡Hey! ¿Qué tal? Tenemos ducha por acá, con tina, todo muy completo. Miren qué belleza. Bueno, como les mencionamos, nos estamos quedando en la zona de San Benito, una excelente zona aquí de San Salvador, en la capital del Salvador. Elegí este lugar por lo céntrico que está, lo bien ubicado que está, y para nosotros hacer todos los videos con la mejor eficiencia, la mejor ubicación, pues este fue el lugar. Aquí la noche te va a costar alrededor de unos $100 aproximadamente, dependiendo de la habitación, de la temporada, del tipo de habitación que elijan, si es cama matrimonial, si es individual, si son dos individuales, todo depende de eso, ¿no? Pero básicamente ese es el precio que nos está saliendo a nosotros. Tenemos desayuno incluido, meriendas, hay zona de gimnasio. Yo después les voy a mostrar un tourcito mañana más completo de las demás instalaciones, porque a mí, por ejemplo, me interesa que haya gimnasio para poder entrenar un poco mientras que estamos de viaje, porque como vivimos de viaje, es importante pues tener una rutina siempre, porque si no, miren, no hay manera de esto llevarlo a largo plazo. Así que bueno, nosotros lo que vamos a hacer es estrenar esta bella cama para dormir y descansar, y prepararnos con todo para salir a las calles de San Salvador. A ver si nos deja el clima, porque ahorita estaba lloviendo a cántaros. Vamos a ver qué tal nos va mañana. Nos vemos al amanecer. Capital.com es la plataforma líder que le sirve tanto a traders, novatos como expertos. En Capital.com tú puedes hacer trading de FX, índices, commodities, acciones y cripto, y todo vía CFDs y sin pagar comisiones, ya que estas son las mejores herramientas para navegar estos mercados turbulentos, donde puedes hacer decisiones estratégicas mientras te apalancas para comprar en corto o en largo todos estos productos. Así que haz clic en el enlace en la descripción, regístrate y haz el trading de manera inteligente. Buenos días, nuevo día, y yo con todas las energías puestas para salir a las calles de El Salvador y conocer finalmente, o comenzar a conocer, mejor dicho, este interesantísimo país que ya tenía muchísimas ganas de venir. Vamos a ver cómo amaneció hoy, porque ayer, amigos, estaba cayendo el diluvio, la tormenta. No pudimos ver mucho de la ciudad, del aeropuerto hacia acá, hacia nuestro hotel en Barceló, porque realmente estaba muy oscuro, lluvia, y cansados además, íbamos cabeceando en el carro dormidos. Vamos a ver cómo amaneció esto. ¡Ey! Amaneció perfecto para grabar video. Miren ese resplandor del sol, cielos despejados. Está increíble, además que la vista está muy bonita. Miren eso, tenemos una vista bastante amplia de la ciudad, de la zona, muy bonito. La verdad es que ya no aguanto las ganas de salir, estoy muy emocionado. Finalmente estamos de vuelta a la acción. Ya teníamos un rato en Venezuela y ustedes pues se vieron toda esa serie de videos que estuvimos grabando en mi país, pero ya hacía falta salir, ya hacía falta explorar nuevos territorios. Pero antes vamos a pasar un momentico a ver si nos da tiempo de ver el desayuno, a ver qué tal, y nos vamos.
Miren qué bonito lugar, miren todo lo que tenemos para desayunar. Uy, miren esto, qué belleza. Miren esa torta allí con crema en el centro para tostar el pan. Tenemos embutido, jamón, queso, prepararnos un sanguchito. Si queremos un cereal, miren, tenemos muchos tipos de cereal. Miren, frijoles fritos, huevos revueltos, plátanos, mis favoritos, tocino y salchicha. Uy, hay tantas opciones. Miren, papa desayuno. Tenemos para prepararnos un rico café. Miren esto por aquí, una maquinita. Te preparas aquí lo que quieras. Me imagino que tocas aquí y eliges qué bebida quieres, lo que ustedes deseen. El espacio también está muy bonito, miren esto, espectacular. Bebidas por aquí también, jugos naturales. Así que estamos listos. Vámonos a las calles. Lamento decirte que tenemos que irnos. Yo sé que estás muy cómoda, pero vámonos. Alrededores. Ya vamos a ir caminando a nuestro primer lugar que queremos conocer. A ver, bueno, ya en las calles. Y algo que fue Angie que lo notó una vez que apenas salió, es que alrededor del hotel hay policías por todos lados, policías vestidos con smoking, sin smoking. Y enfrente de mí estoy viendo uno como a 10 pasos, 2 a 20 pasos, no, 3, estoy viendo aquí. O sea, hay mucha seguridad. Entonces, ahora, esto nos quiere decir dos cosas, que eso los iremos descubriendo en los siguientes videos. O esto es muy seguro por el hecho de que estamos bien protegidos, o esta protección se debe a que no es tan seguro y tienen que estar presentes por todos lados para resguardar a la gente. Eso lo vamos a analizar más adelante. Miren, ese señor que está ahí en el medio direccionando los carros tiene un arma más grande que él, un rifle de esos de asalto de Counter-Strike. Quienes vieron Counter-Strike sabrán. Yo lo que creo es que esta zona es una de las zonas costosas de la ciudad, es la zona de San Benito, y por ende creo que la resguardan mucho porque tengo entendido que por aquí se deben de concentrar también algunas embajadas y normalmente ese tipo de lugares es bien resguardado. Ahora, primeras impresiones de mis primeros pasos. La zona está espectacular, ¿qué les puedo decir? Áreas verdes por todos lados. Sinceramente pensé que iba a ser algo así tipo Panamá, que Panamá es algo así como vaporoso por la humedad, pero aquí no siento tanta humedad de momento. No sé si es porque vengo fresco del hotel, pero realmente no se siente para nada vaporoso. Miren, las placas aquí en El Salvador, saben que me gusta también ver las placas. Miren cómo son, dicen El Salvador, con el fondo del color de la bandera, el escudo, bien bonitas. Son este tipo de detalles que me gustan en un país, que nos gustan en un país, sobre todo Angie. Miren esto, para colocar los desechos de los perritos, tú presionas aquí, se abre la tapa y cierra, no tienes que tocar nada, tienes bolsas aquí por si se te olvidaron en casa. Esto está excelente. Miren, no sabía que mi papá estaba aquí. Mucha gente dice que mi papá se parece a Montaner. La verdad es que sí tiene cierto parecido. No sabía yo que aquí Montaner también tenía su fanaticada. Miren, por allá nos están saludando. Él por allá montado. Apenas llevamos 10 minutos en la calle y nos han saludado por lo menos unas 5 personas así de la nada. O sea, no que nos conocen, sino de la nada de que hola, que les vaya bien. Estamos percibiendo mucha amabilidad de parte del salvadoreño. Que por cierto, ese es el gentilicio de este país, salvadoreño o salvadoreña. Estando a mitad de trayecto, amigos míos, estoy viendo un primer autobús, buseta, guagua, no sé cómo le llamarán todavía aquí en El Salvador, tengo que averiguar. Miren, están muy coloridos, muy bonitos, sí, son de los antiguos. Estos todavía se ven por allí en Venezuela también, se ven en Puerto Rico, están súper chéveres. Miren, allí me está haciendo el trabajo. ¿Cuánto cuesta? 20 centavos de dólar un trayecto. Sí. Bueno, aunque este país es conocido como el pulgarcito de América, amigos, hay bastante tráfico, hay bastante movimiento vehicular. Y aunque no es un país muy poblado, aquí toda la gente como que tiene carro. Miren, este tiene las banderas del Salvador. Hey, hay autobuses enormes, miren ese. Ese dice 50. Ese es más caro, 50 centavos, seguro porque la ruta es en otro lado. Ay, qué bonita Bronco. Los taxis en El Salvador son amarillos como los de Nueva York, miren eso, o por lo menos ese, miren, son amarillos, clásicos. Y ya les comenté acerca del clima de este país, es un clima tropical, pero como si nos pudimos dar cuenta entre ayer y hoy, puede pasar de todo. Hay un contraste demasiado grande y esto es debido al contraste geográfico que existe en el país.
país y el clima puede variar muchísimo. Y como parte de los gastos de vivir en este país, pues tenemos el tema de la gasolina, del diésel, y estos son los precios actualmente en el año 2023 que estamos grabando este video. Miren, el diésel está en $4.48, el regular en $4.44 y el super en $4.62. Obviamente que ese precio, amigos, es por galón, que son aproximadamente unos 3.8 litros, que a diferencia de muchos otros países se toma en base al litro. Entonces, claro, puede parecer más barato en otros países, pero aquí es porque la medida es el galón. Aquí en El Salvador como que tampoco se salvan del dengue. No sé si se los había contado en algún momento, pero yo casi no la cuento porque me dio un dengue hemorrágico, pero estuve a puntico, a puntico de no contarlo. Bueno, a pesar de que la acera en muchas partes está así como deteriorada, veo que están haciendo muchos trabajos, eso sí. Sí noto que fue planificada la ciudad de alguna manera, o por lo menos las zonas por donde hemos estado hasta el momento. Porque fíjense que hay grandes aceras, hay zonas verdes, hay partes donde circulan los vehículos tanto de lado y lado. En el medio también hay áreas verdes y todo está como bien planificado en ese sentido. Hay autobuses también más modernos como ese de allí, no todos son de los antiguos. Y por allá ya estoy viendo unas banderas y me parece que estamos cerca del lugar. Bueno, hay una rumba en esa gasolinera, un chico ahí con un micrófono incentivando a que la gente vaya a la gasolinera. Pero nosotros, entre tanto, hemos llegado. Alrededor de la Plaza Salvador del Mundo, miren, conseguimos cadenas internacionales de comida como Domino's Pizza, Juan Valdez Café, Colombia Presente. Por allá vemos letreros de McDonald's. Bueno, todo este monumento lo están remodelando. Toda esta acera parece nueva. Están pasando tuberías, electricidad. Supongo que lo van a poner muy bonito. Desde donde comenzó este video les puedo contar que miren, esta es la Plaza Salvador del Mundo, o también conocida, llamada antiguamente como Plaza Las Américas. Es el lugar del monumento al divino Salvador del mundo y está aquí en San Salvador, la capital de El Salvador. Si vemos a nuestros alrededores podemos ver que le están haciendo muchas modificaciones, restauraciones a toda la plaza. Esta fue diseñada por el arquitecto Carlos Barahona Villaseñor. El monumento consiste en la figura de Cristo, patrón del país, sobre un globo terráqueo que a su vez está sobre un pedestal. Como dato curioso, debido al terremoto de 1986, la estatua cayó al suelo, dañándose considerablemente. Fue reconstruida y puesta nuevamente en su lugar meses después con la campaña Levantemos el alma salvadoreña. Monumento, amigos, es punto de referencia en todo el área metropolitana de San Salvador, al grado que todo tipo de celebraciones se realizan aquí. Un ejemplo es el árbol navideño, que se aproximan, por cierto, las navidades, y esto se celebra anualmente y tiene como objetivo poner el árbol más grande del Salvador. Aprovechando que tenemos una gran bandera salvadoreña aquí, les puedo comentar algunos datos de ella. La bandera, junto con el escudo y el himno nacional, representan el pabellón del país. Tiene la categoría de símbolo patrio y consiste en un rectángulo dividido en 3 franjas, coloreada con la representación de los países de Centroamérica. La bandera fue la inspiración de la bandera de la Federación Centroamericana en 1823. Los colores fueron escogidos por Manuel José Arce, quien lo nombró como jefe de los milicianos salvadoreños que combatieron la anexión de las Provincias Unidas de Centroamérica a México en 1822. Que por cierto, la bandera salvadoreña fue inspirada en la bandera azul oscura de bandera argentina de 1818 a 1820, introducida por Hippolyte Bouchard el 18 de marzo de 1819. Desde entonces ha sufrido varios cambios con la llegada del presidente conservador Francisco Dueñas, y a partir del 17 de mayo de 1912 el Poder Legislativo la adoptó como símbolo patrio, llevando de vuelta como la primera bandera nacional, pero con azul cobalto. Ahora, ¿qué tan pequeño es este país? Bueno, para que tengan una idea, es aproximadamente del mismo tamaño del estado de Massachusetts en Estados Unidos.
Así es, un solo estado de Estados Unidos es casi tan grande como este país. Oficialmente el nombre de El Salvador es República de El Salvador. El único país del mundo, por cierto, que tiene un pronombre en su nombre. Él, más ningún otro, oficialmente en su nombre tiene un pronombre. Todos los países son o Venezuela o Argentina, a pesar de que en Argentina dicen a veces la Argentina, que por cierto vamos para Argentina después El Salvador, pendientes ahí. Está ubicado en América Central, en el litoral del Océano Pacífico, con una extensión territorial, amigos, y escuchen bien, de 21.000 kilómetros cuadrados, bastante pequeño. Desde aquí, amigos, tenemos otra vista bastante bonita del monumento. Ya desde esta parte se puede ver todo el área verde. Ahora, ¿cuánta gente vive en este país tan pequeño? Pues es así. En el año 2021 contaba con una población estimada de 6.500.000 personas y poseía una densidad demográfica de aproximadamente 300 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que lo convierte en el país más densamente poblado del continente americano, sin incluir algunas islas en el Mar Caribe. Así que podríamos decir que son pequeños en tamaño, pero grandes en población. Guatemala al oeste y con Honduras al norte y al este. Al sureste, el Golfo de Fonseca lo separa de Nicaragua y está flanqueado al sur por el Océano Pacífico. San Salvador es la capital y la ciudad más poblada del país. Su área metropolitana incluye 14 distritos cercanos y concentra la actividad política y económica de la República. Solo les puedo decir que la vista desde aquí del monumento es increíble. Está espectacular, se ve imponente, las montañas atrás le dan un toque especial. Muy bonito. Aquí está la gente esperando el bus. Hola. Muy amable la gente, de verdad. Al parecer esto es una avenida bastante importante, muy principal. No sé si son ideas mías o aquí a la gente le gusta mucho el pollo. Es que he visto muchas cadenas de comida donde el pollo es su principal ingrediente. Este es pollo campestre y allá al frente hay otro que se llama pollo campero y todos tienen un pollo ahí de imagen. No sé si es que a la gente del sabor le gusta mucho el pollo o es pura coincidencia de lo que he visto hasta el momento. ¿Alguien me puede confirmar en los comentarios? Que hablando de comida, por cierto, obviamente que vamos a estar probando comida típica salvadoreña, pero no en este video. Por eso es que no se pueden perder los próximos episodios porque vamos a estar haciendo un video precisamente sobre la comida callejera. Y es que sí, tengo que probar las famosas pupusas porque me lo vienen contando desde que supieron que venía El Salvador, de las personas que sabían, y sí, lo vamos a probar, al igual que muchas otras comidas que ustedes me van a estar dejando en los comentarios aquí. Gabriel, no puedes dejar de probar tal comida, y yo lo voy a tener en cuenta, y ustedes en ese video de la comida callejera pues van a ver sus sugerencias. Lo que provoca es un helado. Me gusta esta heladería, tiene un estilo así vintage, pero nosotros no vamos a comer helado porque estamos en ayuno. Vamos a comprar un agua para evitar la deshidratación. ¿Cómo está cayendo esa agua fría? Siento como bajando y se va a ir evaporando. Mira, ¿qué puedes decir rápidamente de tus primeros, bueno, minutos no, ya tenemos rato? Me ha gustado, me ha gustado. Lo que más me ha llamado la atención realmente es la amabilidad de las personas. Todo el mundo interactúa con nosotros sin nosotros ni siquiera acercarnos a preguntarles cualquier cosa. Así que eso habla mucho de las personas, de la educación que tienen y lo que Gabriel se le ha enseñado de cómo tratar al turista para que la gente regrese. O a lo mejor no es nada más a los turistas, sino que sencillamente la gente es así, súper amable, cordial, atenta. Bueno, nos damos cuenta cómo es la población de un país en ver cómo manejan y cómo hacen uso a veces indiscriminado de la corneta si la gente no es muy amigable. Aquí no lo usan tanto. De vez en cuando escuchamos, pero no es. Por eso lo que comentó Gabriel es muy importante porque ahí te das cuenta cómo son tal vez entre ellos y nosotros como el turista. Y realmente la gente, por más que hay tráfico, la gente es tranquila, no está Es verdad. Ok, amigos, bueno,
le explico el tema del dinero aquí en El Salvador. Existe o existía hasta hace muy poco el colón salvadoreño. Bueno, realmente todavía existe porque lo puedes ver por ahí en la calle, pero lo venden de souvenir, me están comentando. A veces lo ves por allí en el mero centro de aquí de San Salvador, donde te lo tienen así como en unas mesitas, en unas tablitas y te lo venden como un souvenir, porque ya no está en curso legal, que lo podrían aceptar quizás en los bancos para cambiártelos, pero realmente la moneda que está en curso legal hoy en día es, amigos míos, el dólar estadounidense. Actualmente el cono monetario en curso legal en El Salvador. Fíjense que nosotros pagamos con un billete de $10 las aguas y nos dieron el vuelto, miren, con monedas de dólar estadounidense. Me terminaron de dar esta de acá y con un billete de $5. Este fue el vuelto que me dieron, ¿ok? El colón salvadoreño se utilizaba desde 1892. Para antes de eso era conocido como peso salvadoreño, pero después de la llegada del presidente Carlos Ezeta lo nombró colón salvadoreño. Ahora, a partir del 2001 vino una transición en la que empezó a circular y permitirse la libre circulación del dólar estadounidense. Esto fue por parte del presidente, para ese momento Francisco Flores, a un tipo de cambio de 8.75 colones salvadoreños por cada dólar estadounidense. ¿Cuánto cuesta eso? $1. Angie vio el mango, que ya el señor nos comenta y fue bastante sincero al decir, ya no está tan verde, está dulzón, pero Angie igual le provoca, porque también así el mango cuando está entre dulzón y verde también sabe muy bueno. Que tenga la sal y el algo ácido. Entonces usted le está echando ahí, ¿qué? ¿Sal? ¿Qué más? Aguache. ¿Y qué es eso? No, ya. Porque yo no estoy tan acostumbrada. ¿Ese qué? ¿Limón? $1. Muchas gracias. Gracias, es muy amable. A ver, ¿qué tal está eso, Angie? Yo no sé cómo le va a entrar a esto, será así con los dedos. ¿Está bueno? Sí, pero tiene una sazón que yo nunca lo he probado. Creo que es eso color marrón, ¿qué será? Miren, aquí está haciendo pupusas. No sé qué es, pero está bueno. ¿Y está picante, no? ¿No? Si les soy sincero, yo no escuché bien el nombre de ese ingrediente que le echó el señor, además de la sal, del chile, del limón. Fue ese polvito que le echó como... Bastante. Fue bastante. No lo escuché. Ustedes seguramente saben qué fue lo que le echó. Coméntenlo aquí porque me dio mucha pena preguntarle al señor otra vez. Lo que pasa es que como está la avenida aquí, el ruido de los carros está ensordecedor. Y cada vez que me iba a decir, se escuchaba mucho ruido. Como yo estoy medio sordo de un oído después de lo que me dio en Corea del Sur, ¿se acuerdan? Me quedé con un oído con tinnitus y adiós. Miren, además de mostrarles esta bella construcción que está aquí, no sé si están viendo ustedes el policía allí armado hasta los dientes. Miren qué bonito está eso. Y es algo que sin duda me ha llamado mucho la atención por el hecho de que están por todos lados y andan eso, muy armados. Hace un momento vi a otro, 3 pasos más allá atrás, y tenía una escopeta y un revólver. O sea, hasta de a 2 armas tienen al mismo tiempo. ¡Wow! Desde su independencia hasta avanzada la década de los años 20 del siglo XX, El Salvador fue gobernado por conservadores y liberales. Una guerra civil que se desarrolló entre 1980 y 1992 dejó como resultado la muerte de un aproximado de 75,000 habitantes. Dicha guerra culminó cuando el gobierno y la guerrilla firmaron los acuerdos de paz en 1992, los cuales dieron paso a reformas militares, sociales y políticas en el país. Posteriormente, durante 30 años, el poder político fue ejercido por los partidos Arena y FMLN, quienes a medida que pasaron los años perderían apoyo popular debido a su involucramiento en fuertes casos de corrupción. Esto llevó a que en 2019 Nayib Bukele asumiera la presidencia, rompiendo con el bipartidismo. Seguramente este nombre te parecerá muy conocido, muy familiar. Nayib Bukele, sí, es el actual presidente de El Salvador desde hace aproximadamente 4 años y pues actualmente sigue en el cargo. Por cierto, justamente se acercan las elecciones de aquí de El Salvador para elegir un nuevo presidente y quién sabe si elegirán nuevamente a Nayib Bukele o no. Eso lo sabrá la gente y para ello le voy a preguntar a la gente de El Salvador por quién van a votar. ¿Quién creerán que será el ganador de las nuevas elecciones? ¿Será reelecto Nayib Bukele o no? Eso lo van a saber en otro próximo video, así que pendientes por allí. Bueno,
nos hemos rendido y hemos decidido agarrar un taxi para llegar hasta la catedral. Faltan como casi media hora caminando. Creo que va a salir casi en $3 aproximadamente el trayecto desde este punto hasta la catedral. Nada mal. Agua de coco. ¿En cuánto? $1. ¿Y helados también? Helados también. Gracias. Miren eso, venden helados de coco, agua de coco, así ambulantemente en ese carro Y tenía ese sonido. a $1. Miren qué tal. Y en esta parte donde nos dejó el taxi, porque ya para allá no puede seguir pasando por la remodelación que le están haciendo al centro histórico, los carros llegan hasta esa esquina y siguen por allá o siguen por allá y listo. Aquí podemos ver que como en todo centro de la ciudad o de las diferentes ciudades en el mundo, siempre hay comercio callejero. En Venezuela les diríamos a estos buhoneros, no sé cómo le llamarán en El Salvador, si es vendedor callejero simplemente o vendedores ambulantes, pero fíjense que venden de todo. Miren, frutas y verduras, por aquí tenemos especias, por aquí tenemos hasta herramientas de ferretería, miren eso, de albañilería, miren, o sea, hay de todo tipo de cosas. Por aquí tenemos de todo un poco también, miren, correas, herramientas también. Y aquí vamos a por nuestros segundos mangos verdes a $1, estos de aquí. Somos fanáticos, lo sentimos. $1 guitarra. Amigos, y entre tanto hemos llegado al centro histórico de San Salvador, aquí en El Salvador. Hay muchas calles cerradas, el taxi nos tuvo que dejar un poco más atrás porque no hay paso en muchas de las calles que están pues reestructurando y reformando. Y justo, amigos, miren, tenemos a la Catedral Metropolitana de San Salvador aquí atrás. Vamos a caminar un poco por estas calles y llegar hasta allá. Mira, ¿sabes ¿Qué? qué me dijo el señor Henry, el señor que nos acaba de traer? ¿Qué? Me dijo que todo este desastre en el centro histórico es porque están quitando los cables que son visibles de toda la vida por cables subterráneos y eso es una locura, se ve mucho mejor todo, por eso están todas las vías levantadas. Qué cool, eso está muy bien, porque algo que afea mucho a las ciudades, sobre todo de países de aquí de Latinoamérica, de Sudamérica, de Centroamérica, es que como no fueron planificadas y fueron creciendo a medida que, bueno, que iban pasando los años, todo lo pasaban por arriba, porque no hay una planificación como tal de la ciudad. Y ahora que Angie lo menciona, sí es cierto, porque fíjense que por esta zona de aquí no hay ningún cable, o muy pocos, miren, por ejemplo, ahí pasa uno, pero aquí donde debería de pasar muchos de poste a poste, no hay ninguno. Eso bueno, ahí van dándole. Fíjense que toda esta parte no hay concreto asfáltico, están pasando cables por todos lados, hay bocas de visita nuevas por esta zona de acá. Fíjense que todo está teniendo como esas bocas de visita. Estos bancos así de concreto se ve que están nuevos porque tienen hasta plásticos y todo. Miren, aquí están haciendo las famosas pupusas. Tienen ahí algunas hechas, ya me dio hambre. Miren, por cierto, si quieren saber qué opina Angie de las pupusas versión queso, ustedes tienen que ir a su canal porque allí les va a contar qué tal les parecieron. Aquí le están haciendo una ella de queso. Es una pupusa de arroz, la comida más típica de El Salvador. Angie la va a probar en su canal. Para ver qué opino yo, ahí sí tienen que esperarse el video de Probando Comida Callejera, que probablemente cuando veas este video todavía no está publicado, a menos que lo veas mucho después, y ahí sí que va a estar publicado. Solo tienes que ir ahí a la lista de reproducción de videos de El Salvador y ver si ya está. Y si no, pones Probando Comida Callejera en El Salvador, Gabriel Herrera, y te va a salir. Hey, por cierto, miren qué curiosidad, a donde venden las pupusas le llaman pupusería. Tiene todo el sentido del mundo. Entonces miren, los rellenos son revuelta, frijol con queso, chipilín, que no sé qué es, mora. Oh, miren esta parte aquí, qué bonita. Es una plaza bastante amplia. Miren qué bonito, está justo al lado de la catedral. Ya les voy a hablar acerca de esta zona. Qué bonito se ve. A pesar de todo lo que están haciendo y que puede parecer un poco desordenado por ese hecho, se le ve que va a ser un lugar espectacular. Está quedando un lugar muy bonito. En Venezuela hay un dicho que dice que vieja es la Plaza Bolívar y aún se le paran las palomas, y fíjense que aquí es también una realidad. Mientras
que vemos estas lindas palomitas revolotear por aquí, yo les cuento que miren, el territorio salvadoreño forma parte del área de Mesoamérica y se encuentra ubicado en una región que sirvió de paso de objetos e ideas a través del tiempo. Las primeras evidencias culturales en El Salvador se remontan a 8000 años, justamente en el periodo arcaico, entre 8000 a 1500 a.C., época de grandes migraciones a diversas zonas mesoamericanas, una de ellas en la costa del Pacífico del país. Amigos, que tenemos aquí el nombre del país en el que estamos, El Salvador, y que ya les mencioné algunos datos interesantes. Les comento además que el nombre El Salvador proviene de una reducción del nombre original con que era conocido este territorio, y este nombre era concretamente Provincia de Nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Menos mal que le pusieron luego El Salvador, porque ese nombre para un país era bastante largo, si me lo preguntan. La nomenclatura fue adoptada cuando Gonzalo de Alvarado fundó la ciudad del Gran San Salvador. Como otros territorios del continente americano, amigos, aquí también llegaron los españoles, y eso sucedió en el año 1522, cuando 5 navíos españoles partieron desde Panamá para explorar las costas del litoral pacífico. El piloto mayor era Andrés Niño, quien bautizó al Golfo de Fonseca, y el 31 de mayo desembarcó en una isla a la que llamó Petronila. Para junio de 1524, el conquistador Pedro de Alvarado atravesó el río Paz con tropas españolas acompañadas de indios auxiliares e inició el sometimiento de los nativos en el actual territorio salvadoreño. Los colonizadores establecieron en los años posteriores diversas poblaciones. San Salvador, erigida en 1525, pero que tuvo su asiento definitivo en 1545. Vean cómo va a quedar este proyecto de la biblioteca. Miren eso. Se ve muy bien. Súper moderna. Oye, qué interesante cuando dos países se unen para construir un futuro mejor, ¿no? Como dice aquí, asistencia de China para un futuro compartido. Pero cuando se hacen realidad los proyectos, es que dices que vale la pena, sin importar tintes aquí políticos ni nada de eso. O sea, aquí lo que importa es que se cumplan las cosas, ¿no? Y que se hagan. Y fíjense que aquí estamos viendo materializado este proyecto. Vino un gran progreso para consolidar un Estado-nación cafetalero. Se invierte en infraestructura y en 1908 construyeron vías ferroviarias para articular las zonas cafetaleras con el puerto de Acayutla, para tener una rápida comunicación entre la zona oeste con el este del país. Se construyó sobre el río Lempa el Puente de Oro. Con eso llegamos más a la actualidad. En las elecciones presidenciales celebradas el 15 de marzo del 2009, dieron como ganador al periodista Mauricio Funes del partido de izquierda FMLN, siendo el primer gobierno de izquierda en la historia del país. Luego llegamos al 3 de febrero del 2019, el político, empresario y exalcalde Nayib Bukele ganó las elecciones presidenciales en primera vuelta, junto con el también político Félix Ulloa, para el periodo presidencial que comenzó el 1 de junio del 2019 y concluirá el 1 de junio del 2024. La victoria de Gana en las elecciones rompió con el bipartidismo en la alternancia en el poder entre Arena y FMLN. Miren aquí, no tienen las aplicaciones que alquilan los monopatines y las bicicletas, pero los alquilan así. Llegas acá, ves cuál quieres, ya sea una bicicleta de niño, una bicicleta de adulto, un monopatín eléctrico. Y fíjense, 15 minutos $3, 30 minutos $6, 45 minutos $9 y la hora en $10. Bueno, vamos caminando hacia el teatro y aquí podemos ver más de la seguridad. Tienen resguardados aquí. Fíjense esta calle qué bonita. Cuando hay sombra, qué alivio. Porque, amigos, el sol está tremendo. Se ve que la gente, miren, es tranquila, relajada. Aquí en El Salvador
centro la cosa fluye más calmadamente. Como no se ven los vehículos, pues no hay ese bululú, ¿no? Esa congestión vehicular. La gente no es que vaya corriendo y broma, va, miren, calmadamente, relajados. Miren, muchas de las cosas que hemos escuchado en cuanto a los precios desde que llegamos aquí al centro histórico es que hablan de cora. Un cora, dos coras, un cora, dos coras, un cora, dos coras, hasta que pregunté. Resulta que aquí a 25 centavos de dólar le tienen un sobrenombre a los salvadoreños y es cora. Un cora son 25 centavos de dólar. Entonces, para no decir a 25 centavos de dólar, dicen a un cora. O si es a 50 centavos de dólar, que sería medio dólar, serían 2 coras. Pero ya a partir de ahí, ya no, ya es $1, $2. Bueno, quise preguntar de dónde viene esto, pero yo mismo lo deduje, porque a la persona que le pregunté no me supo decir. Pero debe venir de que un cuarto de dólar son 25 centavos. Entonces debe venir de la palabra quarter, ¿no? Cora, de alguna manera se transformó en cora. No me pregunten, pero así es. Fíjense que en Venezuela a las palomitas de maíz, ¿no? Para hacer las palomitas de maíz, como le conocen en algunos sitios, nosotros le decimos cotufas. ¿Por qué? Porque en los sacos donde venía el maíz para freírlo y hacer palomitas de maíz, decía corn to fry, o sea, maíz para freír. Entonces de corn to fry le terminamos diciendo cotufa. Ya cada vez más adentrándonos en el centro histórico de San Salvador, nos podemos dar cuenta que es un bello lugar. Miren esta parte que ya está perfecta, el paso peatonal, banquitos por todos lados, áreas verdes, que eso le da el toque al lugar. Aquí tenemos el Teatro Nacional, miren qué bonito. Qué bonita esta parte de la ciudad. Y caminando un poquito más hemos llegado a la Plaza Libertad, que es justamente esta que tenemos por acá. Miren, se ve movimiento por allá, hay música. Vamos a ver qué está ocurriendo allá. Veo gente bailando, tocando. Está muy concurrida, más concurrida que la plaza donde estábamos hace un momento. Llegamos a la Plaza Libertad. Esta plaza muy movida, muy concurrida. Está llena de gente, miren, por todos lados. Bueno, qué gran idea ha sido venir a esta plaza porque está con un ambiente increíble. Miren eso, música en vivo por todos lados. La gente se lo goza al máximo, baila. Miren eso, mira esa señora, dejó su cartera ahí simplemente en el piso y se puso a bailar. Miren eso. ¡Wow! Miren, por allá están haciendo algunos trabajos. Por allá están montando unos hombres por allá renovando algunas edificaciones. Miren, hasta Angie está bailando, miren eso. ¿Qué tal? Está súper rico, de verdad me gusta la música. No sé bailarla, pero ahí estoy, Kike. Uno se mueve, uno se mueve. Si les soy sincero, si yo supiese bailar, yo me pusiera a bailar con unas señoras de esas, pero la verdad es que yo no, lo que voy a pasar es pena ahí, realmente. Mucha pena y vergüenza. ¿Cuánto tiene el agua? 15. ¿15 qué? 15 centavos. 15 centavos. ¿Y así en botella? 3 horas. Deme 2 así, fríitas, que estén bien frías. Miren, el agua la pueden conseguir así en bolsita, ¿verdad? En 15 centavos, o esta así en 3 coras, que son 75 centavos de dólar. Miren, por cierto, esto es un cora, un quarter dólar. Miren esto, es este, y el agua me costó 3 de estos. Y la señora dice que si me la quieres pagar dólar, mejor. Bueno, amigos, lo que puedo decirles hasta el momento es que habiendo caminado ya un rato por las calles, ya siendo ahorita, miren, 3:39 de la tarde y salimos desde esta mañana, hemos tenido unas muy buenas impresiones de este país. Un país que, miren, si lo podemos resumir en esta plaza, felices y contentos bailando, escuchando música, viniéndose a una plaza al final de la tarde para pasársela bien, para bailar con extraños, sin importar las cosas. Miren eso.
Vean cómo se lo pasan. Un país, amigos, que a primeras impresiones se ve el empeño que están teniendo por salir adelante, por progresar, por mejorar los espacios, porque es lo que más nos hemos encontrado desde el momento en que salimos al hotel y estamos a 1 hora y media, a 2 horas aproximadamente de distancia, y en todos los lugares que hemos pasado, en cada uno de los sitios están haciendo reformas, están arreglando las calles, están poniendo todos los cableados por debajo. O sea, quieren tener un país muy bonito que los represente, que representa a los salvadoreños, que hasta el momento, como les hemos mencionado, han sido tan amables, tan cordiales, tan serviciales, sonrientes todo el tiempo, saludándonos nada más simplemente porque vamos pasando, deseándonos lo mejor, y realmente es con eso que nos estamos quedando en estas primeras impresiones, que miren, ha sido increíble. La verdad es que es una grata sorpresa todo esto que nos hemos conseguido hasta el momento. Estamos pasando días inolvidables, sin duda alguna, esta experiencia que nos espera visitando El Salvador. Tan solo el primer día ya está siendo brutalísimo. Bueno, Angie, ¿qué te han parecido estas primeras impresiones ya al final de la tarde? Mira, esta gente es bastante alegre, de verdad que sí, tienen un buen ánimo, porque esto no es un fin de semana, esto se pone así todos los días a las 4 de la tarde. Hoy es un día miércoles cuando estamos grabando este video, y vean cómo está el movimiento en esa plaza un día Y miércoles. simplemente las personas que tocan, bueno, por lo menos yo no lo vi que estuvieran como pidiendo ni nada, o sea, lo hacen porque les gusta. Les gusta La gente va, el que baila porque le gustó la música y se puso a bailar así como estaba yo hace ratito, así, igualito. Sí, es increíble el ánimo que tienen las personas aquí, vuelvo y repito, o sea, lo bueno encarados que son con la vida, ¿no? O sea, la verdad es que se sienten en el ambiente, y en esa plaza creo que no hay mejor ambiente que ese, realmente que no. Amigos, yo no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo, porque esta serie del Salvador apenas comienza. Y en el canal de Angie, que lo van a tener en la descripción de este video, también van a tener contenido increíble de los lugares que estamos visitando. Si nos quieren seguir a detalle en el momento en el que estamos en los lugares, antes de que aparezcan estos videos por YouTube, lo pueden hacer a través de nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera _. Y la mía llega acá. Así que, amigos, desde aquí, desde San Salvador, El Salvador, nos despedimos de momento. Hasta un próximo video. Bye bye, se les quiere. Chao.